Estos mensajes ya está, no está dicho todo, pero ya está puesto ahí en el corazón de ustedes. Nosotros hace un tiempo comenzamos en Monterrey. Tenemos una carrera donde empezamos en Puebla primero y luego Dios nos usó en Pachuca para abrir un grupo ahí con un preso, un compadre mío que era cristiano pero cometió un fraude y yo le dije que no lo hiciera, pero lo hizo. Y lo detuvieron y lo metieron a la cárcel allá en Pachuca. Y ahí fuimos a ministrarlo, estaba llore y llore por su desobediencia. Pero ahí empezó un grupo, se empezaron a convertir los presos y al rato la gente de afuera de Pachuca empezó a ir después de la reunión que teníamos adentro y nos invitó a las casas y ahí estuvimos abriendo ahí en una casa, ahí en Pachuca, estaba como a 3 horas de ahí de Puebla. Y después empezó y nació un grupo que se llamó Viento Recio, que ahora está el pastor ahí, Daniel Peredo, y de ahí se expandió el ministerio de Viento Recio en esa zona de Hidalgo y en otras partes. Y después Dios nos mandó a Japón y así igual, lo mismo, Dios de alguna forma nos lleva, nos conecta con gente que no esperábamos, pero esas son las formas en que Dios trabajó. Y luego nos trajo a México y estuvimos ahí y en el mover del Espíritu Santo nos llevó a abrir hace 14 años Amistad de Monterrey y abrimos un instituto que se llama Epicentro, donde entrenamos en un año un curso intensivo y el segundo año es la escuela de avanzada de Epicentro. Y le pusimos Epicentro, o sea, el Señor puso ese nombre en mi corazón para ponerle Epicentro, porque el epicentro de lo que estamos hablando nosotros y el significado que sentimos y creemos que es un significado profético es que en el fondo de la tierra hay una colisión de 2 placas subterráneas. A veces son 4 kilómetros, a veces son 20 kilómetros. Hay una profundidad. Y esas placas se están moviendo en la medida que la tierra está girando. Y cuando se destraban, se suelta una energía subterránea y ese punto se le llama hipocentro, es algo escondido, es algo oculto. Los científicos no lo pueden detectar con mucha facilidad. ¿Le pueden bajar un poquito ahí atrás? Bajarle, sí, un poquitito, está muy acústica. Ok, gracias. Y se suelta esa energía de ese punto y sale a la superficie de la tierra y ahí donde sale es el epicentro. Y cuando sale esa energía se empiezan a formar órbitas y esas órbitas, según la energía que se desprendió, empieza a pegarle todo alrededor y tumba a kilómetros de distancia lo que esté a su alcance. Y el Espíritu Santo nos mostraba de que la cruz es el primer epicentro de la historia de la humanidad, en el sentido de que ahí donde Jesús murió, en la cruz, piénsalo, ¿dónde murió? Muere en un madero. ¿Y cómo le quitas a un árbol la madera? ¿Cómo se la quitas? Le dices, dame la madera, por favor. No, se la quitas a punta de golpes. ¿Y por dónde empiezas? ¿Por arriba? No, por la raíz. Entonces se corta la raíz del árbol y el árbol puede ser un árbol hermoso, frondoso, hasta con fruta si quieres. Pero cuando le pegas en la raíz, el árbol se cae, se quiebra, se humilla. Y puede estar todavía verde las hojas unas semanas, pero ya está muerto. Y luego le cortas las ramas. Y luego le cortas todo lo que trae. Y finalmente le cortas la corteza. Y lo único que tienes ahí es el corazón del árbol. Y ese árbol eres tú. Y ese árbol soy yo. Ese árbol servía para leña nada más, para fuego. Cuando tú naciste y fuiste concebido, los millones de espermas que salieron de tu papá, hubo una gran carrera. No tenían ojos, no tenían brújula, ni GPS, ni nada.
no tenían estrellas para dirigirse y se movían desesperados, y algo los movía desesperadamente porque sabían que se tenían que encontrar con algo, y si no lo encontraban se morían. Y en esa competencia que iban llegando, cuando ya encuentran el óvulo, millones se murieron en el camino. Zonas ácidas, zonas donde había cosas angostas, lo que tú quieras, pero cuando van llegando a donde se encuentra el óvulo y llegan, el primero que llegó no ganó, el primero que llegó se estrelló y la cabeza del esperma se revienta y suelta enzimas y ablanda la cáscara. Si hay un doctor me corrige, pero eso, y llega otro esperma y se estrella y la empieza a ablandar, y otro llega y le pega y se empieza a ablandar, y la cáscara que tiene ese óvulo se va ablandando hasta que finalmente llega uno que ya está lista la cáscara, y ese entra. No fue el que corrió mejor, no fue el más fuerte, no fue el más inteligente, fue el que le tocó, fue el que Dios escogió. Y cuando entró, solamente dos tipos hay: o XY o XX. Y a ti te tocó ser XY. Y en ese encuentro, instantáneamente se cierra la cáscara alrededor del óvulo y nace lo que se conoce como la vida. Y el primer órgano que aparece es una palpitación de una válvula que hoy se llama corazón. Ese es tu corazón. La distancia que recorre un esperma al óvulo son como de aquí a la luna. Piénsalo. Eso es lo que recorre el esperma en su tamaño. Y hablando de esto, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los creó así, hombre y mujer, y luego hizo de ellos lo que existía, el huerto. Le dijo: el día que de este árbol comas vas a morir. Se los dijo, se los advirtió, se los indicó: este es el árbol, no quiero que comas de ahí. El día que comas de ahí te vas a morir. ¿Por qué lo puso Dios? No lo puso para hacer que el hombre cayera, lo puso para que el hombre ejerciera esa libertad que él tenía, para que no fuera un robot, sino que tuviera su propia personalidad y su capacidad de decisiones, que es su voluntad. Dios quería que el hombre tuviera su propia voluntad. Por eso puso ese árbol. Era un árbol de mezcla, el bien y el mal. El día que comas de ahí te vas a morir. Y Eva fue engañada y comió. La criatura que lo engañó era una serpiente. La serpiente, tú tocas la temperatura y es temperatura de un cadáver. Cuando tú tocas a una persona recién muerta se pone fría, es la temperatura de la víbora. Cuando tú ves la lengua de la víbora, está partida en dos y dice verdad y mentira. Su poder está en la boca, es el veneno. Y es el típico ejemplo de lo que significa la muerte y lo que significa Satanás, la serpiente antigua, dice la Biblia. Entonces, cuando Eva fue engañada, le dio de comer a Adán y los dos comieron y los dos cayeron y murieron. Fíjate bien cómo murieron. Murieron 3 veces. Murieron instantáneamente, espiritualmente. Se rompió la comunión con Dios. Número 2, se murieron almáticamente. Su alma empezó a tener miedo. Se escondieron. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. No había miedo en ese entonces. Entonces el espíritu muere, el espíritu que nos comunica con Dios se trunca, se muere. Por eso el hombre está truncado, no tiene comunión con Dios. Hoy en día tú lo buscas, vas a la India, vas a donde quieras. El ateo no cree en Dios, está roto, está muerto su espíritu, no tiene comunión con Dios. Su espíritu está muerto. Sabe que existe algo, pero no lo conoce. Se puso un telón. Por eso después en Israel tuvieron que poner un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y luego muere su alma. Empezó a haber ira, empezó a condenar. La mujer que tú me diste, o sea, rebelión, grosero. Empezó a odiar, empezó a
a tener ira, empezó a tener depresiones, empezó a tener miedo, empezó a tener angustia, empezó a pasar. Ese es el alma enferma de muerte, está y se va muriendo gradualmente. El instantáneo fue el espíritu, el alma es gradual. Y luego también murió la tercera parte de ese hombre, que es el cuerpo. El cuerpo, le dijo Dios, al polvo volverá, porque del polvo te tomé. Entonces, tú tienes las tres muertes instaladas. Desde el momento de tu concepción, nacimos muertos espiritualmente, sin comunión con Dios. Nacimos en un ambiente donde lloramos, sufrimos, reímos, nos gozamos y luego volvemos a llorar y nos confundimos y el alma está atribulada. Y tú inviertes tu vida en cosas vanas. Y luego tu cuerpo, cada día que pasa, tú ahorita entraste jovencito, terminando la reunión vas a salir más viejo. Porque el tiempo no lo para nadie. Es irreversible. Y esas tres muertes han infectado toda la raza humana. Por eso muere un esquimal, un ruso, un chino, un japonés. Y no importa qué religión tenga, están infectados de muerte toda la raza humana. Olvídate del coronavirus. No tiene nada que ver eso. Esto es una infección que viene desde allá. Mi abuelo tenía, cuando yo era niño, mi abuelo tenía un dedo muy chiquito. Y yo le dije, abuelo, ¿por qué tienes ese dedo tan chiquito? Y me dice, porque cuando yo era niño, yo vi un conejo que corrió y se metió en un pozo, y metí la mano allá en el rancho, y cuando metí la mano había una víbora, y me mordió el dedo. Y yo saqué la mano y estaba prendida la víbora de mi dedo. Y entonces la sacudí y corrí, y les dije a mis papás lo que me había pasado, pero no había doctores, no había hospitales, no había medicinas. Y esa tarde yo me empecé a morir, me empecé a infectar ahí, me dio calentura. Y llegó una señora ahí, de ahí cerca, que manejaba hierbas y nos puso unas hierbas ahí y me los puso en la mano. Y la fiebre me duró por una semana y sobreviví, pero el dedo se me quedó chiquito. Y esa es la historia. Y yo dije, años después, estaba yo orando y el Espíritu Santo me dijo, si tu abuelo hubiera muerto a los 7 años de edad, tu papá no nace. Y si no nace tu papá, tú no estás aquí. Quiere decir que yo soy una continuación ininterrumpida hasta Adán y Eva. Y tú también. Ininterrumpida, ¿eh? Y quiere decir que si estás en este tiempo y naciste en este país y que tú naciste con ese sexo que tienes, es porque hay un diseñador maravilloso que te ha traído a este mundo, pero vienes infectado de las tres muertes. Cuando Cristo muere en la cruz, nos devuelve las tres vidas. La primera vida que te devuelve es tu relación instantánea con Dios. Tu espíritu se vivifica por la sangre de Cristo. Cuando tú crees que Jesús es tu Señor, tú te vuelves a revivir, el espíritu se revive, entra el Espíritu Santo. Eso es instantáneo. Luego viene la segunda vida, que viene siendo tu alma, que estabas caído y con complejos y ahorita pasamos y algunos llorando y todos atormentados y unos siguen pensando, no creo, no merezco, Dios lo que me hizo, la vergüenza, lo que yo hice. Pero el alma, dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir y de pensar, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre que es conforme a Cristo. Quiere decir que tu alma está siendo renovada. Ahorita aquí sentado oyendo la palabra te estás renovando. Tu mente se está renovando. Aquella cochambre, aquella basura, por la sangre de Cristo, tu conciencia está siendo lavada. ¿Cómo es posible que un asesino como Saulo de Tarso pudiera escribir las epístolas? No es posible para el hombre. Se merece morir. Pero a los ojos de Dios, Saulo de Tarso se renovó su mente por el Espíritu Santo y tuvo una mente renovada. Y por eso podía hablar de Cristo. Ya no lo anclaba el pasado. ¿Sí me estás entendiendo eso? Su mente estaba renovada y tú tienes que renovar tu mente. Pero no nada más eso. La tercera vida que devolvió Cristo en la cruz es tu cuerpo. Cuando vino, sanó ciegos, sordos, cojos, leprosos,
resucitó muertos y demostró su autoridad y poder sobre todas las cosas. Así es que tu cuerpo, aunque se esté envejeciendo el cuerpo, Jesús les dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Job dice que yo volveré a ver, del polvo me va a levantar, con estos ojos de carne lo veré yo y no con otros. No está hablando de reencarnación, está hablando de resurrección. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz, nos devolvió las 3 vidas. Y por eso es importante anunciar el evangelio a todo el mundo, para que cuando conozcan a Cristo, es como el esperma, se conecta con el evangelio y hay vida. Pero ya no es vida biológica, es vida espiritual, es vida eterna. Yo sabía que existía Dios, yo tenía hambre de conocer a Dios, y yo sé que muchos de ustedes también buscaban de alguna forma: ¿qué es esto? ¿Cómo es? El esperma nunca había llegado al óvulo, no sabía lo que era, pero estaba desesperado por encontrarse con él. Y se encontró, y cuando se encontró, por la gracia de Dios, activó vida en ese encuentro. Por eso llamaron aquí a pasar a recibir a Cristo, para que se activara vida eterna adentro de ti. La cruz es un palo muerto, es un palo listo para el fuego. Ya no tiene raíces con este mundo, se acabó. Eso éramos tú y yo. Somos pasajeros, vamos a hacer neblina. En unos 50 años se acabó el 20, tú ya no estás aquí. ¿Sí me entiendes esto? Y esa realidad la traes encima. Pero cuando Cristo viene a tu vida, ya no hay temor de la muerte, ya no le tienes miedo al diablo, y ya el pecado no se enseñoreará más de ti. Esas 3 cosas Cristo las destruyó en la cruz: el diablo, el pecado y la muerte. Ese árbol seco, sin gloria, ese corazón nada más desnudo, Jesús lo empapó ¿con qué? Con su sangre. Y es una sangre distinta a la tuya y a la mía, porque no viene de Adán y Eva la sangre de Cristo. Él fue concebido por el Espíritu Santo en una doncella, en una virgen. Y la sangre que Jesús trajo a este mundo es distinta a la tuya y a la mía. La tuya mancha y tú no me puedes salvar a mí. Tu sangre no me puede borrar mis pecados, ni la de Buda, ni la de Mahoma, ni la de nadie. La única sangre que limpia y tiene poder y habla a favor de nosotros es la sangre pura, santa, increíblemente poderosa, que es la sangre de Cristo. Y esa sangre está aquí en esta hora. Tú puedes decirle: Señor, lávame con tu sangre, y la sangre, aunque no la veas, por creer en ella, tiene poder. Romanos 3:25 dice: somos justificados por la fe en la sangre de Jesús. Entonces el primer epicentro fue la cruz. Ahí se soltó un poder del amor de Dios que afectó, y hasta las rocas se partieron, el velo se rasgó. Y ese epicentro, las ondas del poder del amor y de la sangre de Cristo, está tocando naciones todavía, día tras día, a todo el que está oyéndolo. Tú estás oyéndolo aquí en Valles, el evangelio, pero sabes, en Japón también, y sabes que en Italia también, y en África. Me acaba de mandar un correo un pastor amigo mío, también allá. Está corriendo el epicentro, está tocando gente. Es un poderoso epicentro. ¿De dónde salió? De las entrañas del corazón de Dios, oculto, que tú ni sabías, pero se murió en la cruz por ti antes de que tú nacieras. Fue pagado tu precio. Tus pecados, cualesquiera que sean, aquí lo dice, han sido lavados y borrados, y jamás tendrá memoria de ellos. Créele a Cristo y no te dejes condenar por el diablo. Vete en paz y no peques más. Así le dijo Jesús a esa mujer adúltera: ni yo te acuso. Y si habéis pecado, dice en 1 Juan 2, hijitos, no pequéis. Y si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es fiel para perdonar no solo nuestros pecados, sino los de todo el mundo. Así es que tus pecados son borrados totalmente, y tu ropa que estaba manchada está siendo lavada totalmente, y es la única sangre que emblanquece. Es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El segundo epicentro es la tumba vacía. Mateo 28 dice que se abrió la tumba y hubo un gran terremoto. La tumba vacía quiere decir que la cúspide de lo más terrible que aflige a la raza humana
es la muerte. Y el anuncio del Evangelio dice que somos resucitables ahora, que la muerte ya no tiene poder sobre ti. La ciencia no lo puede entender. Les decía ayer, una manzana sana en un canasto de podridas, esa manzana sana está sanando a las podridas. No lo logramos entender, pero analiza el Evangelio, estudia las Escrituras y verás que es cierto, que tú eras un podrido y yo también, pero cuando llegó el Evangelio nos santificó, nos limpió, quitó la podredumbre de mi manera de ser y de pensar y me renovó y soy una nueva criatura, como dice la Escritura. Soy una manzana nueva porque vino esa manzana gloriosa a santificar y a sanar este mundo podrido. Pero ahora tú eres esa manzana sana. Y a donde Dios te coloque, te toca a ti influir y ser un epicentro para que esa gracia, ese poder del Espíritu Santo en ti afecte tu entorno a donde tú estás. Y el tercer epicentro, cuando estaban reunidos todos los discípulos orando unánimes, dice que entró un viento recio ahí y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Instantáneamente empezaron a hablar lenguas, idiomas que nunca habían estudiado. Imagínate un mexicano vestido de charro y hablando perfecto japonés o perfecto alemán. Como que el alemán cuando ve eso dice, no me checa, pues está vestido de charro, pero habla perfecto alemán, ¿cómo está eso? Ellos estaban vestidos de galileos y hablaban arameo, hablaban hebreo, hablaban árabe, hablaban africano, hablaban de diferentes partes del mundo sin haber estudiado. Instantáneo. Quiere decir que alguien poderoso estaba dentro de ellos. ¿Tú crees que Dios nomás habla español? Cuando entra el Espíritu Santo, tú tienes adentro, olvídate, el iPhone. Todos tenemos un iPhone, ¿verdad? Le creemos al iPhone, ¿no? El WhatsApp. Le creemos al iPhone que me da toda la información que yo quiero que me lo da. Y tengo aquí los teléfonos de mis cuates y tengo hasta fotos. Y tú le crees a esto. Esto es una burda imitación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te puede mostrar naciones en sueños y visiones. El Espíritu Santo te puede informar de cosas secretas de las cuales tú ni te imaginas y Él tiene todo el archivo. El Espíritu Santo me puede revelar tus secretos si Él quiere y también los míos a ti. Si no lo hace es porque nos ama y no ha llegado el tiempo. El Espíritu Santo te puede trasladar de aquí a allá, como lo hizo con Felipe en Azoto. Olvídate tu iPhonecito, esos son picapiedras. A la presencia de Dios no sabes ni lo que Dios nos ha dado, ni nos imaginamos de lo que Dios nos ha confiado. Tú tienes el archivo de todos los idiomas del mundo ahí adentro. Tú tienes el archivo de los idiomas de los animales adentro, instalado, de la ballena y de la hormiga y de las langostas y de los piojos. ¿Cómo lo hizo Moisés para jalar los piojos y que atacaran ahí a los egipcios? ¿Cómo lo hizo para jalar las ranas? Solo por el Espíritu. ¿Cómo concentró los animales Noé para que se entraran al arca? Por el Espíritu. Y los animales entendían lo que se les decía por el Espíritu. Y eso Dios lo ha instalado en nosotros. Y tú no lo sabías. ¿Sí me estás entendiendo? Si no me entienden, no se preocupen, yo ya me voy. Pero quiero que entiendan eso. Entonces el tercer epicentro era esta gente llena del Espíritu Santo que empezaron, y fíjate bien cuál fue lo primero que les confió Dios a los cristianos del primer siglo. Primero que todo, pregúntate, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Sabes por qué? Porque la sangre no había sido derramada. Hasta que la sangre fue derramada, entonces con ella santificas la vasija como debe de ser santificada, purificada, con algo que no es ningún otro tipo de forma, no son obras, no hay ningún detergente, no hay ninguna forma que puedas limpiarte adentro más que por la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo, cuando ve que está limpia la vasija, como debe de estar limpia, entonces el Espíritu Santo se siente perfectamente bien instalado. Y nadie puede decir Jesucristo es mi Señor, a menos de que tenga el Espíritu Santo. ¿Sí entiendes eso? Entonces, por eso Jesús sopló primero con ellos. No oraron en lenguas ahí en Hechos, en Juan 20, cuando les dijo reciban el Espíritu Santo y oró por ellos. Lo recibieron vida eterna, recibieron salvación, recibieron
la capacidad de resucitar. Podían irse a morirse y irse al cielo instantáneamente, pero el Señor no los quiere en el cielo todavía. Les dijo, esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto, y luego después de ahí de 50 días están en Pentecostés, están todos unánimes esperando, no sabían qué onda, son como los espermas, no sabían con qué se iban a encontrar, hasta que el Espíritu Santo entró como un viento recio y los llenó a todos, dice la Biblia. A todos, no a cierta gente, a todos los que estaban ahí buscando, a todos los que habían sido lavados, a todos los que habían visto el Evangelio en vivo. Ellos vieron a Cristo muerto y a Cristo resucitado. Ellos vieron el Evangelio. Tú nunca has visto el Evangelio, tú has oído el Evangelio y tú eres más bienaventurado, porque has visto, has creído, le dijo a Tomás. Pero dichosos los que nunca han visto y han creído. Y así es que tú eres más dichoso que los apóstoles. ¿Sí entiendes eso? Y entonces, cuando entró el Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo les concede, primero hay que entenderlo, les dio vida espiritual, les dio vida almática, les dio vida física. ¿Y cuál fue el primer don que les dio? Les dio sanidad, les dio profecía, les dio discernimiento de espíritus, les dio milagros, les dio ciencia. De los 9 dones de 1 Corintios 12, ¿cuál de los 9 les dio ahí? ¿Cuál fue el primero que les dio? No los oigo. ¿Cuál fue? Lenguas. ¿Y por qué les dio lenguas? ¿Por qué no les dio sabiduría? ¿Por qué no les dio fe? ¿Por qué no les dio ciencia? Porque Dios creó el universo hablando. Y ahora quería que sus hijos aprendieran a cambiar el curso de la historia llenos del Espíritu, hablando una nueva lengua. Por eso empezaron a orar en lenguas. Y por eso esto es para todos, no es para cierta gente. Hay una doctrina que nomás cierta gente. Hay otra doctrina que dice nomás los apóstoles. Nada más lejos de la realidad. Satanás es un mentiroso. Él sabe que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Lo sabe. Tú tienes a Nehemías operando dentro de ti. Nehemías quiere decir Dios consuela. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? El que te consuela. ¿Sí me entiendes esto? El consolador. Nehemías tenía que construir los muros, ¿verdad que sí? ¿Y quién vino afuera? Sanbalat, Tobías y el árabe. ¿Y qué le decían? Tú no puedes construir eso, tú no debes de hacer eso, y bla, 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 y se les va a caer y que no sé qué, ¿verdad que sí? Y cuando alguien quiere orar en lenguas, ¿qué te viene a la mente? ¿Estás diciendo tonterías? No es cierto, eso no cuenta. Estás loco, estás mal de la cabeza, eres un fanático, estás fuera de lugar. Eso es un desorden, eso no es correcto. Y esos son espíritus que quieren parar la edificación de la iglesia, la edificación personal tuya. Necesitas el Espíritu Santo para construir. Ahora te voy a platicar una historia, ahí te va. Hechos capítulo 27, esta la he enseñado varias veces, no sé si ya la oíste, pero te la voy a repetir para que me entiendas. Capítulo 27, el apóstol Pablo está siendo llevado en un barco, preso, a Roma. El apóstol Pablo, escúchenme, en Hechos 9 tuvo un encuentro con Cristo. Cuando lo encontró, preguntó: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Tuvo un encuentro, no sabía quién era. Tenía religión, pero no conocía a Dios. Muchos de nosotros tenemos religión, pero no conocemos a Dios. Tuvo un encontronazo ahí. Estaba ciego, no sabía qué seguía. Y muchos de nosotros estamos ciegos, no sabemos qué va a ser de mí mañana, qué va a ser de mí dentro de un año, qué va a ser dentro de mí en mi vida en 3 años, qué va a ser de mi vida, qué va a ser. Soy ciego, no veo. Y entonces Dios le habla a otro hombre llamado Ananías, y cuando le dice a Ananías, ese dice: heme aquí. Ese sí entendía la voz de Dios. Sus 5 sentidos espirituales estaban destapados. Podía oír la voz de Dios, ver lo que Dios ve, hablar lo que Dios habla, oler lo que Dios huele.
gustar lo que Dios gusta, tocar lo que Dios toca. Eso es lo que te hace el Espíritu Santo, te destapa tus 5 sentidos. Tú tienes 5 sentidos naturales que te sirven para comunicarte con el mundo externo. Pero cuando viene el Espíritu Santo te destapa los 5 sentidos espirituales de tu espíritu y empiezas a ver cosas que ojo no vio y oír cosas que oído no oyó. Y suben cosas que no le ha sido dado a los hombres. Esa es la obra del Espíritu. Este hombre fue y oró por Saulo de Tarso y fue lleno del Espíritu Santo. Pablo dice, le doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes. Quiere decir que a partir de ese momento, cuando fue ministrado por Ananías, un simple discípulo, no era apóstol, lo ministra, recibe el Espíritu Santo y el hombre empieza a fluir en lenguas. Ahora, ¿de qué le sirven las lenguas? Pues hay muchos beneficios. Número 1, el que ora en lenguas, dice ahí 1 Corintios 14, versículo 2, el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Tú te necesitas edificar. Y muchos dicen, ay no, ¿para qué me edifico? Eso es mucha arrogancia. Por favor, dile eso a Nehemías, por favor, no levanten los muros, es mucha arrogancia. ¿Sabes lo que son los muros? Son tu protección, son tu identidad. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando salen con estas doctrinas tratando de decirte que para qué oras en el Espíritu no te sirve de nada, es el mismo chamuco hablándote que te desarmes y que no utilices esto como una defensa personal que Dios te está dando, te la está dando a ti. Que sí, dice Pablo, es mejor que profetices. De acuerdo, te voy a decir algo: cuando oras en lenguas estás profetizando en una lengua desconocida, porque cuando ya se podía traducir las lenguas, cuando dijeron ahí que estaban orando en lenguas en Hechos 2, decían que con las lenguas, las maravillas de Dios. ¿Sabes lo que es eso? Eso es profecía. Tú lees los salmos y dicen las maravillas de Dios, y el libro de la Biblia es un libro profético. Así es que estaban profetizando en lenguas. Estoy hablando demasiado, están muy quietos. Se lo llevan a la cárcel a Pablo. Es una larga historia, pero ya para el capítulo 27 dice el apóstol Pablo, que está aquí, versículo 9, versículo 8, llegaron a un lugar que se llamó Buenos Puertos. Tú llegaste a un buen puerto, estás aquí en Valles, estás en la iglesia, Buenos Puertos, gloria a Dios, no te muevas de los buenos puertos. Versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haberse pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo está en ayuno, Pablo está en oración, Pablo es un preso. Pablo no es una personalidad ahí que lo tienen como rey, no, es un preso romano, pero él estaba ayunando. El ayuno y la oración, acuérdense lo que decíamos ayer, cuando oramos y ayunamos se movilizan los ejércitos angelicales. Yo no hablo con ángeles, ni se te ocurra. Si te hablan o te preguntan algo, pregúntales de parte de quién vienes. Pero no te metas a, ¿cómo te llamas, ángel? Ay, yo quiero el ángel de la guarda, mira, Panchito se llama Panchito. Ese es un rollo, ni te metas ahí. Los ángeles vienen a servirnos, dice ahí el libro de Hebreos. Aquí el apóstol Pablo está ayunando y está orando. Y cuando sale del ayuno y oración, amonestó. Fíjate qué tipo, en cadenas, y empieza a decirle, señores, y empieza él a levantar la voz como si fuera, ¿qué onda? Pues a ti, ¿qué te picó? ¿Por qué hablas así? Es como Pedro, que habló con una autoridad tremenda el día de Pentecostés, cuando era una gallina que negó a Cristo. ¿Cómo es que le cambió la personalidad? ¿Quién se la cambió? El Espíritu Santo. Y ahora empieza a decir, señores, versículo 10, veo que la navegación va a ser con perjuicio. ¿Cómo lo sabes? Es que yo tengo el Weather Channel, consulté mi iPhone. ¿Tú crees? ¿Qué iPhone ni qué nada? Él tenía los ojos del Dios Todopoderoso, que ve las cosas y ve el futuro y ve el pasado. Moisés pudo ver el pasado y escribió lo de José y lo de Adán y Eva sin haber estado él ahí físicamente. ¿Cómo le hizo Moisés? Lo hizo por el Espíritu Santo que está en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cómo supo Juan el futuro? El Apocalipsis. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que está en el futuro también. Y te puede revelar cosas que están por suceder. Aquí le reveló cosas que están por suceder. El Espíritu Santo te las puede revelar.
se las revela a quien Él quiere. No le andes moviendo el asunto. Si no te la da, no te la dio. Pero si te da esa información o esa revelación, es con un propósito. Aquí le dio con un propósito. Dice, veo que viene con perjuicio, va a haber mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Lo está anunciando, está profetizando. Versículo 11. Aquí hay 4 personajes. Aparte de Pablo hay 4. Número 1, el centurión. Si quieres ponerlo ahí. El centurión le daba más crédito al piloto y al patrón. Ahorita vas a ver el cuarto. ¿Quién es el centurión? Imagínatelo. ¿Qué es un centurión? Es un hombre de guerra, un hombre entrenado, un hombre que tiene musculatura, tiene armadura, tiene posición y confía en sus músculos. Tiene un cuerpote así y una cabeza del tamaño de un aguacate. ¿Sí me entiendes eso? Hay gente que confía en sus fuerzas. Les gusta verse en el espejo. Hay muchos que creen en sus fuerzas. Estoy joven, sí puedo. El centurión representa la carne, representa tus facultades físicas a las cuales puedes confiar en ellas. Moisés confiaba en sus facultades físicas hasta que finalmente quedó allá de 80 años y tartamudo, y entonces Dios dijo, así te quiero. Porque bástate mi gracia, yo perfecciono mi poder en tu debilidad, no en tu musculatura, no en tu carne, no en tus habilidades físicas. El centurión le creyó más ¿a quién? Al piloto. ¿Y quién es el piloto? El piloto es el que conoce las estrellas, el que leyó muchos libros, el intelectual del barco. El piloto es el que sabe mucha tecnología. Te sabe de iPhones, iPad y nanita y de todos los demás. O sea, ese hombre es el piloto que ve las estrellas y las interpreta y sabe y tiene mucha inteligencia, tiene 10,000 títulos, estudió en las mejores universidades del mundo y es un pilotazo. Ok. Entonces el centurión, que es el carnalito, le confía al intelectualito, le cree al que tiene muchos libros y conocimientos y yo sé, ok, mucha teología a lo mejor. Y le creía también, no nomás al piloto, porque el piloto se guiaba por las estrellas. En aquel entonces no había radares, no había GPS. Entonces está confiando nada más en lo que él puede confiar. El centurión confía en el piloto y confía también en el patrón. ¿Y quién es el patrón? Pues el que trae la lana, el que tiene la marina mercante, el que tiene los buques y los barcos y los mercados, el patrón, el que trae la papocha, ese es el patrón. Y el patrón, pues es el que trae la lana, esa es la persona inteligente. El que trae el dinero, ese es el que aquí vale, es el que cuenta. Y el centurión con cabeza de aguacate pensaba que ese también, el del dinero. Y el del dinero bien confiado. Y oye a Pablo, el centurión, no hombre. Y el piloto lo oye, no hombre. Y el dueño del barco, ¿qué traes? Es mi barco, yo hago con él lo que quiero. ¿Sí me están entendiendo? Y ahí está el apóstol Pablo. Ya les dijo, señores, no salgan de buenos puertos. Y dije, no te hacemos caso. Primero porque mira, mis músculos son los que pesan. Segundo porque mira, mis libros son los que pesan. Y tercero porque mira, mis tarjetas, mis cuentas son lo que pesan. Creen que con eso lo van a callar. El cuarto grupo, versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, siendo incómodo, a veces el caminar con Cristo es incómodo, mi amado. A veces es incómodo y a veces es mejor que sea incómodo. La cruz es un lugar incómodo, no está acolchonada. Y Jesús dijo, carga tu cruz y sígueme. Así es que no esperes caminar con Cristo que va a ser un paseo o un picnic. Es un continuo morir. La tentación va a estar al día. El diablo te va a tocar la puerta todos los días. Hay viejitos de 88 años que cometen adulterio, 88 años y siguen viendo pornografía. O sea, la tentación no termina hasta que te mueres.
estás en guerra. Y aquí dice que era incómodo para inventar. La mayoría, ese es el cuarto grupo, la mayoría, voto por voto. Y votaron todos, la mayoría, la democracia. Yo creo que la democracia es un mal necesario, pero no es la solución. La dictadura tampoco. La intervención de Dios es la que debe de contar. El consultar con Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Como dijo Saulo de Tarso. Pero aquí la mayoría es como tú pensarías, pues es que la mayoría lo hace, pues yo también. La mayoría, pues se la truena, pues yo también. La mayoría ve pornografía, pues yo también. La mayoría adultera, pues yo también. La mayoría va a esta religión, pues yo también. La mayoría. Y no siempre la mayoría tiene razón. Hay mariposas que comen excremento, millones. Y eso no quiere decir que tú puedas comer excremento. Pero es que la mayoría, pues será la mayoría. Pero tú no estás llamado a eso. Los salmones van en sentido contrario y no son la mayoría. Los peces, la mayoría, corren en sentido contrario. El salmón es el único que abre brecha en sentido opuesto. La mayoría decidió. Y cuando ellos dieron eso, pensando que ya lo habían alcanzado, y eso es lo que le está pasando a México y al mundo entero, creen que sus sistemas van a funcionar. Déjame decirte, ya está, la iglesia es la que trae la voz. Y cuando digo iglesia, hasta ni quisiera usar esa palabra. Es el pueblo de Dios que tiene la voz, el pueblo auténtico de Dios, el nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, es el que tiene la voz. Y tarde que temprano nos van a pedir consejo, te lo aseguro. Van a venir a pedir consejo. ¿Cómo le hacemos? Y no porque seamos mejores que ellos, sino porque tenemos una tremenda responsabilidad dada por Dios. Nos escogió para un paquete como este. Imagínate la deuda que tenemos con la humanidad. De lo que Dios nos confió, no te lo puedes quedar guardado. Y aquí estamos viendo a esta gente arrogante, confiando en sus cosas, y salen. Y dice aquí que hubo una brisa agradable, salieron costeando por Creta, pero versículo 14, no mucho tiempo después los asaltó un viento huracanado llamado Euroclidón. Parece que ya lo hicieron. Euroclidón los va a esperar. Aquí hablamos de coronavirus, eso no es nada, mi amado, Pero como un microbiota chiquitito tambaleó a una poderosa nación como China. La tambaleó en su economía. Y está tambaleando al mundo entero. Una mugrita chiquita. Y Dios desde el cielo, Salmo 2, se ríe desde los cielos. Hasta que el hombre voltee. La voz profética es la de Pablo. La voz profética es la del pueblo de Dios. Tú y yo estamos en una nave que se llama planeta Tierra. Y el hombre dice, vamos a irnos a divertirnos, vamos a deschongarnos, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Yo ya no quiero ser hombre, quiero ser mujer. ¿Y qué? ¿Alguien dice algo? No, la ley dice. Y vamos a hacer ahora abortos, porque es mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero, y si no quiero el bebé, cuello, porque es mi cuerpo. ¿Y alguien dice algo? No, está bien. Y el hombre está haciendo lo que le da la gana. Y le llaman valores, nuevos valores. Nosotros no seguimos valores, nosotros seguimos principios. Los principios nunca cambian. Los valores son como el dólar. El dólar está en un precio ahorita y mañana está en otro, y varía. El valor cambia. Lo que era valor para nosotros antes, la familia, los abuelos, era un valor, ahora ya no vale nada. Ahora es otro valor. Por eso no promovemos valores, promovemos principios. El cielo y la tierra pasarán, pero estos principios jamás pasarán. ¿Sí estás entendiendo eso? Y entonces se meten en un terrible huracán que los envuelve, los está hundiendo, y pasaron varios días. Dice ahí, versículo 18, y siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, empezaron a tirar todo. La gente empieza a soltar todo.
Cuando ya le aprietan el zapato, empiezan a lijar. Cuando a una persona le dicen, tienes cáncer terminal, ¿sabes lo que empieza a decir? Híjole, pues ya no voy al negocio, ya no voy al trabajo, ya no voy a la escuela, tiene cáncer terminal. Y al rato, pues antes lo que era importante para mí, aquel ranchito, pues ya ni voy, ¿a qué voy? Y al rato dicen, pues era importante, y empiezas a lijar, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar, porque ya se está pagando la vida. Y empiezas a lijar. Y entonces ya no te importan tus amigos, ya. Al rato te importa nada más tu esposa, quieres estar con ella, y al rato ni eso, empiezas a lijar todo. Tiras todo. Eso es alijar, eso es soltar, y es darte cuenta que trajiste a este mundo nada y no te llevas nada. Eso es alijar. Y aquí está este hombre, versículo 20, dice esto, oílo. El que está escribiendo esto es el evangelista Lucas. Lucas es el autor de este librito. Y está diciendo, iba en el barco con Pablo, y dice esto, versículo 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, piénsalo, se capoteó el cielo, vino un norte de aquellos, no veían estrellas, no veían sol, no veían luna. ¿Qué le pasó al piloto? ¿Qué le pasó a su GPS? ¿Tú has pensado alguna vez que todos los satélites que están manejando la información mundial del internet, un aerolito, una mugre de nada, una lluvia de aerolitos, vengan y estrellen y le peguen a los satélites de ahí? ¿Te has preguntado tú qué le pasaría al mundo si le pegan aerolitos? Y esa es la guerra que viene ahorita. La guerra que viene va a ser una guerra contra las instalaciones cibernéticas. Ya no van a ser bombas atómicas. Le pegan al sistema cibernético y paralizan el mundo entero, paralizan las cuentas bancarias. Ya no puedes ir a la ATM para sacar dinero, ya no puedes ir a sacar tu dinero estaba en el plástico, ya no tienes nada. La transportación de alimentos era vía internet, nada. Los aviones volaban por internet, nada. La información de la SAT, nada. Todo se acabó, porque dependemos ahorita, cada día estamos pasando a ser más vulnerables. Entonces, ¿qué le pasó al piloto? Ya no hay estrellas, ya no hay sol, ya no hay luna. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde jalamos, compadre? No, pues no sé. Y el centurión, pues no, que sí sabías. No, pues sí, pero pues no. Pues yo creía que tú sí sabías. Pues no sé. Es que si no hay eso, pues no puedo. No hay internet. ¿Me estás entendiendo? Y empieza a comerse las uñas el patrón. Mi barco, mi mercancía, están alijando. Lo siento mucho, patrón, pero hay que tirar los costales de arroz y de trigo, los tenemos que tirar, patrón, porque si no se hunde el barco, las olas están demasiado altas. Bueno, pues tírenlas, pero no muchas, por favor. Así es que el negocito de este hombre va para abajo. Le pegó en el bolsillo. Y dice aquí, fuimos acosados por una tempestad no pequeña, ya que habíamos perdido. Fíjate que dice habíamos. Habíamos quiere decir que Lucas incluye. Va a haber un momento donde los cristianos también vamos a perder toda esperanza. Va a haber un momento donde yo me acuerdo que nos reuníamos ahí en Valles y las predicaciones tremendas. No, ahorita ya no se puede, man. Ahorita está la tempestad mundial tremenda, ahorita hay persecución, ahorita ya nos quitaron a nuestros hijos, el Estado, ya son del Estado, ya no son nuestros, ahorita ya nos metieron el chip, ya no podemos comprar ni vender, ahorita habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Lo dice Lucas, que es cristiano. Pero no está hablando Pablo, habló Lucas. O sea, dentro de la iglesia hay los Lucas y hay uno que otro Pablo. ¿Me estás entendiendo? Y ya después, dice ahí, versículo 21, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, les dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, no zarpar de Creta tan solo para recibir este privilegio. Me hubieran hecho caso. O sea, en otras palabras, ¿nunca has oído cuando tu esposa te dice, te lo dije? ¿Te lo dije? ¿No te dije? ¿Y cómo te sientes cuando te dice, te lo dije? ¿Cómo te sientes? Te dan ganas de apestar el pescuezo, pero tienes razón. Tienes razón.
Y Pablo se levantó y dice, me hubieran hecho caso. Y todos, está el soldado con cabeza de aguacate ahí, todo es cierto. Y el piloto, sí, sí es cierto. Y el del barco, el dueño del barco, sí, mi cochinito. Me hubieran hecho caso. Es Noé hablándole a su tiempo, a su generación, construyendo un arca, diciendo, viene un diluvio. Y cuando están todos adentro, su familia y los animales, todos vienen y empiezan, Noé, ábrenos la puerta. Noé, ya estamos viendo las nubes. Noé, ábrenos, por favor, ábrenos. Somos cuates. Acuérdate que yo aporté 1 kilo de clavos para la construcción del arca. Y la puerta se cerró. Dice la escritura, Dios la cerró. Así es que no andes jugando afuera del arca. Y el arca es la iglesia. Y el arca es la presencia. Y yo te estoy predicando a ti, me estoy hablando a mí. Y aquí está. Y Pablo empieza a decirles esto. Ya, yo voy a terminar. Dice esto. Dice, ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Cuando dijo eso, ¿qué diría el dueño del barco? El patrón. Ya se me fue la chamba. Así es, man, para que te des cuenta que sin mí nada puedes hacer. Si Dios te está bendiciendo, y estoy usando esta frase muy seguido, si Dios te está bendiciendo, se lo digo a la iglesia ahí en Monterrey, si Dios te está bendiciendo y te va a bendecir, escúchame bien, te va a prosperar sobrenaturalmente, toma lo que necesites y lo demás invierte en el reino de Dios. No trates de quedarte con todo. Toma lo que necesites, paga tus deudas, haz lo que necesitas hacer y lo demás inviértelo en el reino. Si tú haces eso, te va a volver a venir la bendición. Pero si tú dices no, a lo mejor no vuelve a venir, te hundes con tu bendición. Te va a hundir tu bendición. El apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué, señores? Se acabó el 20. Ni espada, ni ejército como el centurión, ni tecnología, ni intelectualismos, ni conocimientos científicos. Al contrario, cada vez que descubrimos científicamente cosas, más nos hundimos. Es arena movediza. No digo que seamos tontos e ignorantes y no utilicemos la tecnología. Claro que no. Pero lo que sí es cierto es que no endiosemos la ciencia y la tecnología. Ella nos debe de servir a nosotros y no nosotros a ella. ¿Sí estamos entendiendo? Ponle un bozal, frénala, no dejes que te gobierne, porque eso es lo que está pasando. La gente quiere comodidad y comodidad y comodidad y comodidad y comodidad, cosas más prácticas. Ahora me tiempo, ya no quiero trabajar. Antes eran 60 horas, ahora 40, ahora quiero una de 20 horas. Ahora ya ni siquiera quiero llegar a la casa y tener que meter la llave. Yo le digo, ábrete, y se abre sola. Y yo quiero que se prenda el clima. Préndete, Lucy, y se prende. O sea, ya, no estoy trabajando. Todo está dominado por mí, yo soy Dios. No sabes, man. Las computadoras ahora nos están rebasando en inteligencia y al rato ellas te van a decir a ti, tú te callas, tú te sientas, yo gobierno. Se le llama el AI, Artificial Intelligence. Ya está en auge eso ahorita. Se está saliendo del control del hombre. Y dice aquí, tengan buen ánimo. Necesitamos una voz de fe en medio de la iglesia, una voz profética en medio de la iglesia. Necesitamos una voz profética en la casa. Un padre que diga, ánimo, no se preocupen, todo va a salir bien, porque he estado orando y Dios me ha mostrado lo que va a pasar. Un padre que ora. Y aquí dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos, subráyalo, todos los que navegan contigo. La conclusión del mensaje: un hombre
en medio de una nave que se está hundiendo, una manzana sana en medio de una canasta de podridas. Está orando y ya lo dijimos, cuando oramos se movilizan ejércitos angelicales bajo un ángel, igual que con Daniel, bajo un ángel. Igual en el libro de los Hechos 12, que la iglesia oraba sin cesar, bajo un ángel. Aquí está orando Pablo, la iglesia que ora, y bajó un ejército. ¿Queremos que México cambie su violencia y la corrupción? No va a ser con el 4T, ni con el 5, ni con el 6. Va a ser con el pueblo que ora, el pueblo que sabe orar. Esos que saben orar. Y tal vez no sean muchos, si te das cuenta la multitud, aún los cristianos. Lucas dejó de orar. Dejó de orar. Se rindió. Perdió toda esperanza de salvación. Así lo dice él en sus propias palabras. Un cristiano se dio por vencido. Pero hubo otro que dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Y se puso a orar hasta que bajó un ángel y le dijo: Dios oyó tu oración. Pero ¿qué tipo de oración estaba dando Pablo? Estaba diciendo: Señor, yo soy salvo, Lucas también, Aristarco que viene conmigo, somos salvos nosotros. Nosotros sabemos a dónde vamos a ir, ellos no saben a dónde van. Hay un infierno. Hay un infierno. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay un infierno. Hay dos lugares, mi amado, no juegues con eso. Hay cielo y hay infierno. No hay purgatorio y no hay reencarnaciones. Esos son diseños diabólicos. Hay un cielo y hay un infierno. Y los dos no tienen salidas de emergencia. En el cielo no vas a tener ganas de salir. Eternamente no vas a tener ganas de salir. Y en el infierno vas a querer salir eternamente, pero no vas a poder. Así está la cosa. Y el apóstol Pablo dice: Señor, concédeme a todos. Al centurión que se rió de mí, al piloto que se sentía la divina garza y no es nada, y al dueño del barco que lo va a perder todo, pero por favor hazlo voltear a ti, y a toda la tripulación. Iban otros presos, al Pifas y al Tuerto y al Chimuelo y a todos los malandros que están aquí adentro. Imagínate. Imagínate. Oró por ellos, man. Y el ángel bajó y le dice: híjole, Pablo, te aventaste un 100, man. Le pediste a Dios y Dios te escuchó, y para esto he venido. Te los ha concedido todos. Cuando tú oras por tu familia y ayunas y lo buscas, y aunque todo se te oponga, tú no sueltes el orar. Cuando todo parece que está perdido, no te des por vencido. El Señor está contigo. Necesitamos el Espíritu Santo, mi amado. Yo no dudo ni un tantito que Pablo no sabía cómo orar. A la tarde les voy a compartir un poquito de lo que es orar en el Espíritu. Pero Pablo estaba orando en el Espíritu. Él era un epicentro y estaba afectando todo su entorno, al punto que se salvó todo el barco. Influyó la cruz, influyó el poder de la resurrección e influyó el poder del Espíritu Santo. Partió todo y el Euclidón se calmó y salieron adelante. Y eso va a pasar aquí también. Si hay un pueblo de Dios así, que cree así, lo vamos a hacer, lo vamos a vivir. Tú lo vas a vivir. No pierdas la fe. No te des por vencido. Tú eres diferente. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos.
Tú puedes pedirle ahorita al Espíritu Santo que venga sobre tu vida. Si tú nunca has recibido a Cristo, tú puedes decirle ahora: Señor, dame la vida del Espíritu. Ahí díselo: Señor, dame la vida del Espíritu. Reconéctame contigo, Señor. No te conozco, camino a tientas, estoy ciego, no sé qué sigue, no te conozco, no te entiendo. Necesito la luz que solo viene de ti. Estoy como Saulo de Tarso, como un ciego. Señor, tócame para poder ver. En el nombre de Jesús, conviérteme en un epicentro. Díselo ahí: Señor, toca mi vida, Señor. Tu sangre, Señor, pídela. Tu sangre me lave, Señor. Tu sangre borre mis pecados. Tu sangre me santifique. La sangre de Cristo prepara el corazón para que el Espíritu Santo se acomode adentro de mi ser. Invoca al Espíritu Santo, llámalo y dile: Espíritu Santo, ven. Llámalo, dile: Espíritu Santo, ven. Ven y mora en mi corazón. Y dame vida espiritual. Y cambia mi mente ahora. Pon tu mano en la cabeza, así, pon tu mano en la cabeza y empieza a decirle: Señor, da vida a mis pensamientos. Da vida a mi memoria, borra lo malo y renueva mi entendimiento, Señor. Yo quiero ser renovado por tu Espíritu Santo. Da vida a mi alma, Señor. Da vida a mi alma. Díselo: da vida a mi alma, Señor. La necesito, Dios. En el nombre de Jesús. Y también empieza a invocarlo y dile: da vida a mi cuerpo, Señor. Yo te creo a ti, que tú puedes sanar ahora. Sana ahora. Hay enfermos entre nosotros, Espíritu Santo, sana ahora. Sana ahora, ahora. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, sana ahora, Señor. Ahora. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Vivifica estos cuerpos, seca estos tumores, restaura estos huesos, restaura estos músculos, restaura estos ojos, destapa estos oídos. En el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, haz tu obra, Señor. Ahora te lo pedimos, Señor. Calma las tempestades de los que están en tempestades. ¿Hay alguien aquí en tempestad? Si tú estás en tempestad, levanta tus manos. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está aquí para apaciguar esa tempestad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Has confiado en la carne? ¿Has confiado en tus propias fuerzas? Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. ¿Has confiado en tus conocimientos, en tus títulos, en tus diplomas, en tus experiencias personales? Humíllate ante el Señor. Dile: Señor, perdóname, me arrepiento, no sirve de nada, lo tengo por basura. Dilo conmigo: lo tengo por basura. Así lo decía el apóstol Pablo: lo tengo por basura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y mis tesoros, Señor, mis riquezas, lo que tengo, Señor, que tú me has prestado en esta vida, Señor, lo pongo a tus pies como los magos del oriente. Lo pongo a los pies de Cristo. Decláralo: lo pongo a los pies de Cristo. Porque ciertamente vine a este mundo sin nada. Dilo conmigo: vine a este mundo sin nada, y ciertamente sin nada saldré. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de, libera, Señor, cualquiera que tenga espíritus de avaricia, de amor al dinero, libéralos, Padre, libéralos. Y muéstrales el misterio del dar. Muestras el misterio del diezmo, el misterio de la ofrenda, el misterio de la primicia, el misterio del voto, el misterio de la limosna. Muestra estos secretos, estas 5 llaves, muéstraselas a tus hijos, Padre. Porque tú te hiciste pobre y nos has enriquecido. Y lo recibimos, Jesús. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, calma las tempestades. Calma las tempestades. Calma las tempestades. Santiago capítulo 5, versículo 17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones
igual que las nuestras, y oró para que no lloviera, y dejó de llover 3 años y medio. Y volvió a orar y llovió. En el nombre de Jesús. Un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, oró y creyó. En el nombre de Jesús, recibe esta revelación, recibe este poder, recibe esta gracia. Con acción de gracias, nomás dile gracias, Señor. Es todo lo que puedes decirle. No hiciste nada por ella, solo dile gracias. Y úsame, Señor. Úsame, Señor. Que sea yo una persona que influye por donde quiera que vaya, que yo afecte mi hogar, que yo afecte mi ciudad, que yo afecte la nación, que yo afecte las naciones. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, venga tu reino sobre tus hijos, te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Ok. Dios los bendiga.